Claqueta 1. Bienvenido o bienvenida a estos 10 mandamientos del perfecto youtuber. Si te has propuesto conquistar seriamente ahí el reino de YouTube, creo que estos 10 trucos, 10 consejos, 10 pasos te van a venir muy bien. Te van a venir o nos van a venir muy bien porque a la vez que te enseño yo estoy aprendiendo, así que vamos a ello, vamos a empezar a aplicarlo para llegar a formar una gran comunidad. Primer mandamiento. Te enfocarás en un solo nicho, en una sola temática y todos tus vídeos desde un principio tratarán sobre ella. Esto es muy importante y te lo digo porque al principio es muy fácil caer en la tentación de subir vídeos de otra temática cuando empiezas a subir tus vídeos y ves que a lo mejor tienen 20, 30 visitas, entonces ves que otro canal o otro youtuber tiene miles de visitas, 100.000, millones de visitas y entonces tú coges y dices, pues bueno, yo voy a hacer un vídeo de esa temática. A lo mejor tu canal es de cocina y de repente metes un vídeo que no viene a cuento sobre coches o sobre informática o sobre fotografía. Entonces es muy importante que al principio, pues eso, apuestes todo a una sola carta para que tus seguidores o tus futuros seguidores vean de qué va tu canal y sobre todo YouTube y su algoritmo empiecen a captar y a entender pues qué es lo que quieres transmitir con ese canal. Y de esta forma YouTube entenderá que tú eres experto o eres muy bueno en eso porque subes contenido regularmente hablando del mismo nicho, de la misma temática, y entonces pronto empezará a recomendar tus vídeos entre la comunidad de YouTube. Y de esa forma será mucho más rápido que empieces a crecer. De lo contrario, si empiezas a subir vídeos de diferentes temáticas, vuelves loca a tu comunidad, no consigues afianzarla, no consigues crear unos vínculos y sobre todo a YouTube y su algoritmo lo vas a volver loco. Entonces no vas a ver a qué recomendar, si recomienda al canal de cocina, al de informática, al de fotografía o al de coches. Entonces, conclusión, al principio hay que apostarlo todo a una sola carta y enfocarte y seguir por ese camino. ¿Que vas a tener 20, 30 visitas en tus primeros vídeos? Pues es lo normal y además es que es necesario y es mucho mejor para ti. Porque imagínate que tengas en los 3 o 4 primeros vídeos 100.000 visitas, 200.000. Entonces luego llega el cuarto vídeo, llega la realidad, aterrizas a la tierra y empiezas a tener 30 o 40 visitas. Entonces la decepción que vas a sentir es enorme. Vas a sentir ahí un bajón porque dices, ¿cómo es posible que al principio subiera tan rápido y ahora de repente 30 o 40 visitas? Pues no, lo suyo como todo en la vida es ascender poco a poco y a menudo que vas subiendo vídeos, pues oye, 80 visitas, 100, 300, 1000, es decir, pasito a pasito, suave, suavecito. Tiene que ser así, si no de la otra forma... La vida nos lo demuestra cada día, las cosas que empiezan poco a poco, despacio y van subiendo poco a poco, al final consiguen tener éxito. Vamos con el segundo mandamiento. Pensarás por encima de todo en los demás, aportando soluciones a sus problemas. Esto quiere decir que tienes que olvidarte de ti, de que si este canal va a ser para ganar dinero, para llegar a 1000 suscriptores, obsesionarte con las 4000 horas, es decir, tienes que demostrar y creértelo, interiorizarlo, que lo que quieres hacer con este canal es pues entregarte a los demás, ayudar a los demás, aportar valor a los demás. Lo que debemos entender es que el canal que acabas de crear en realidad no es para ti, es un regalo que le haces a los demás. Quizás podríamos entenderlo mejor con este ejemplo. Acabamos de crear un restaurante, lo hemos montado todo y en lugar de creernos los jefes ahí en nuestro despacho viendo cómo los demás trabajan, pues no, nosotros somos los que fregamos los platos, los que limpiamos el local y sobre todo los que servimos las mesas a esos clientes con la mejor de las atenciones para que se sientan súper cómodos y quieran volver a este restaurante. Pues en nuestro canal igual, vamos a olvidarnos de que somos los líderes, los jefes y vamos a interiorizar que somos los siervos, los ayudantes que estamos aquí para eso, para resolver dudas o ayudar a los demás. Si de verdad conseguimos cumplir con este segundo mandamiento, el karma o el equilibrio universal de la vida va a poner las cosas en su sitio y bueno, en este caso será que aparte de tener una gran comunidad, luego YouTube con su publicidad te va a dar alguna alegría en forma de dinero, o sea que todo va a ser positivo si empiezas siendo muy humilde. Y vamos con ese tercer mandamiento, sé constante. Es muy importante que desde el principio seas constante y empieces a subir al menos un vídeo a la semana. Lo ideal es que al principio subas 2 o 3, si puedes, si tienes tiempo, porque así la comunidad te va conociendo
y YouTube entiende mucho más rápido de qué va tu canal y así te puede empezar a recomendar. Por supuesto, tienes que subir contenido de calidad, no es subir por subir a lo loco, contenido vacío, lleno de paja, contenido que no aporta nada. Siempre subas lo que subas desde un principio y sobre todo y principalmente al principio, siempre hay que aportar muchísimo valor. Por ejemplo, cuando ya tienes mucho éxito, por supuesto sigues aportando valor, pero vamos a poner el caso de un Luisito Comunica con 40 millones de seguidores. Pues hombre, si sube un vídeo un poco más flojo, que tenga a lo mejor menos valor, pues bueno, como ya tiene un nombre, ya tiene una trayectoria y la mayoría de sus vídeos son queridos por la gente y admitidos por sus seguidores, pues vale. Pero tú, que nadie te conoce, que de momento no eres nadie en el mundo YouTube, pues tienes que aportar todo el valor, mucho más que incluso los demás que ya llevan tiempo en esto. Y claro, pensar en subir 2 o 3 vídeos a la semana es una tarea complicada, por lo tanto tienes que darle ahí al coco. Nadie dijo de todas formas que esto fuera un camino fácil. Como todo en la vida, si queremos alcanzar el éxito debemos esforzarnos, debemos trabajar. En este caso, pues pensar en la idea de nuestro siguiente vídeo, preparar bien el guión, documentarnos, es decir, hay que trabajarlo. Así que a ponernos las pilas, a darle ahí al coco para subir un próximo vídeo que sea súper interesante. Y una paradita antes de seguir, es muy importante recordarte que si te gusta mi contenido, me ayudas un montón suscribiéndote, pues es la forma que tiene YouTube de entender si un canal es bueno, si está aportando valor, así que oye, no te cuesta nada, son 2 segundos y pues lo dicho, me ayudas un montón. Gracias. Vamos con el cuarto mandamiento. Vamos a anotar en una agenda de qué va a ir nuestro siguiente vídeo y qué día de la semana lo vamos a subir. Aquí se trata de tener desde un principio un orden, tener una disciplina de trabajo que es fundamental para crear cualquier proyecto serio y profesional. Tenemos que crear unos pilares muy sólidos donde se asiente todo lo que va a ir llegando a posteriori, que siguiendo estos 10 consejos seguro va a ser muy gordo lo que llegue. Así que cuarto mandamiento, orden y disciplina. Vamos con el quinto mandamiento. Trabajar bien el guión es algo fundamental para mostrar seguridad delante de la cámara. Debemos tener muy claro lo que vamos a decir antes de darle al botón de grabar y para ello lo mejor, sobre todo al principio, es que anotes todo el guión, todo lo que quieras decir. Y si no anotas todo el guión palabra por palabra, que yo te lo recomiendo al principio porque no estás acostumbrado a estar delante de una cámara, pero al menos apunta los puntos más importantes que quieres tratar. Por ejemplo, en este vídeo tiene 10 puntos importantes que son los 10 mandamientos. Yo ya no necesito a lo mejor escribir el guión porque tengo experiencia, porque no solo es esto de YouTube, sino que yo llevo años, he hecho otras cosas que me han obligado o he querido yo estar delante de una cámara y entonces tengo más facilidad quizás de palabra. Al tener muy claro los puntos que voy a tratar, pues bueno, luego ya me suelto delante de la cámara. Pero aún así he puesto los 10 puntos importantes y dentro de cada punto he hecho alguna anotación con aquello que quiero que no se me olvide, porque considero que es bastante importante. Por el contrario, lo que va a pasar si no tenemos un guión es que nos vamos a bloquear, vamos a hacer silencios largos, incómodos, vamos a empezar con el... Bueno, te voy a poner un ejemplo. Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de de 10 mandamientos y... Entonces el primero es que vamos a tratar... O sea, tú imagínate un vídeo entero así. Lo primero que haría un espectador, bueno, se dormiría o directamente pasaría a otro vídeo. No aguantamos, no tenemos paciencia para aguantar algo así. Entonces es muy importante tener un buen guión, que transmita seguridad a las personas que te están viendo, que entiendan que sabes de lo que hablas y luego, por otra razón, que el vídeo resulte ameno, resulte fluido y que resulte atractivo para que sigan los minutos que queden de vídeo, sigan viéndote, porque si no se van a aburrir, se van a dormir y se van a ir a otro vídeo y no es lo que queremos. Por lo tanto, vamos a darle al coco, a crear un buen guión que resulte interesante pero también a la vez ameno y entretenido. Y vamos con el sexto mandamiento: cuida la parte técnica. Tanto el sonido como la iluminación deben ser de buena calidad. Y tranquilos, tranquilas, que no hace falta que tengáis unos grandes focos o unos grandes micrófonos carísimos. Se trata de amoldarse a lo que tenemos en nuestras casas, a lo que tenemos a mano, sea lo que sea. Que por ejemplo no tienes focos de momento, no tienes micrófonos, vamos a hacer una cosa. Vamos a acercarnos a una ventana o a una puerta de cristal por la que entre la luz natural que cada día nos regala nuestro super sol y una vez ahí vamos a ponernos lo más cerca posible de nuestra cámara o el teléfono con lo que nos estemos grabando y así conseguiremos las dos cosas, es decir, tener una buena iluminación y tener un buen sonido,
porque al estar cerca del micrófono nuestra voz se va a escuchar pues mucho mejor, con menos ruido ambiente. Incluso con los micrófonos profesionales, con los equipos profesionales, siempre hay que acercarse lo máximo al micrófono. Yo trabajo en el cine, en la televisión, y mis compañeros, los partidistas, siempre están ahí acercando el cañón lo más posible a los actores. De hecho, muchas veces se acercan tanto, se aproximan tanto, que entran dentro del cuadro y hay que repetir esa toma. Entonces, oye, corte, micrófono. Entonces ya saben que se tienen que alejar un poquito más, pero lo justo, quizás es 1 centímetro o 2 los que tienen que subir un poquito el micrófono, la pértiga, para que no entre en el cuadro. Y esto es una norma universal tanto para los amateurs como para los profesionales. El micrófono debe estar lo más cerca posible de la fuente de sonido, en este caso de la voz. Así que tanto si tienes equipo profesional como si no, siempre debemos transmitir la mejor imagen y el mejor sonido. Y además es que a día de hoy, que todos nos estamos volviendo ya expertos audiovisuales, porque nos pasamos todo el día viendo vídeos. Entonces no hace falta que seas un fotógrafo o un filmmaker profesional, es que todas las personas que están ahí con el móvil, con el ordenador, están cogiendo cada vez más pues ojo, cultura visual. Entonces cada vez nos volvemos inconscientemente pues más críticos, más exigentes, y entonces sabemos captar cuando un vídeo es bueno, regular o malo. Y hay 2 cosas imprescindibles en el mundo de la imagen, de los audiovisuales. Una es la luz y la otra es el sonido. Y la luz todavía puedes, si el vídeo es interesante, todavía puedes pasar por alto que el vídeo a lo mejor esté un poco quemado o subexpuesto, que esté un poco oscuro. Pero lo que cada vez soportamos menos es que un vídeo tenga un mal audio. Y es que ya no es una cuestión de capricho, sino que es molesta para nuestros oídos. Cuando está un vídeo ahí súper bajo, o que hay ruidos de fondo, o que el vídeo ya satura, eso ya ni te cuento, cuando el vídeo satura y está pa, pa, pa. Imagínate que tu vídeo estuviera así, pa, pa, pa. Eso es horrible para una persona, eso es que no lo aguanta, entonces rápidamente se va a ir a otro vídeo. Por lo tanto, es súper importante la luz, pero el sonido cada vez también es más importante. Así que conclusión a este 6º mandamiento: mucho ojo y mucha oreja, pero no para ti, sino para los demás que te ven. Y vamos con el 7º mandamiento: al pan pan y al vino vino. Es decir, vamos a ir al grano, vamos a concentrar o resumir todo el contenido de nuestro vídeo. Al principio, cuando estás empezando, que todavía no eres nadie, que nadie te conoce, lo que quieren las personas es recibir soluciones que les puedas dar. Entonces, no quieren ni que les cuentes tu vida, ni que les cuentes tus problemas, lo que quieren es una solución. Y ocurre en muchos vídeos que pone, a lo mejor, te voy a poner un ejemplo que siempre suelo poner, y estos vídeos que pone en la miniatura y en el título: ¿cómo freír un huevo en 1 minuto? Y ves la línea de tiempo, ves que el vídeo dura 10 minutos. ¿Por qué? Porque esa persona se ha puesto a contarte pues que la sartén era de tal metal o de este teflón, o que el aceite de oliva para freír ese huevo, te empieza a contar la historia del aceite, donde se empezó a refinar los primeros aceites. Luego te empiezan a contar si el huevo es de granja, si es de suelo, si es campero, qué tipo de huevo, en fin, se empiezan a enrollar, a contarte, y por el medio meten demasiada paja. Entonces, para una persona que quería saber cómo freír un huevo en 1 minuto, ¿qué pasa? Cuando eres un youtuber ya conocido o eres una persona ya famosa, pues sí que puedes contar tu vida y alargar los vídeos, pero al principio debemos concentrarnos en dar soluciones a esas personas. Y poco a poco, progresivamente, sí podrás, cuando lleves a lo mejor ya subidos 20, 30 vídeos cortos, podrás ir alargando un poquito, ya contarás algo más de ti, y ya aparte de que te salga a ti contarlo, es que mucha gente incluso te lo va a dejar en los comentarios, te va a hacer a lo mejor alguna pregunta personal. Pero lo dicho, al principio, como nadie nos conoce, como todavía no somos nadie, aunque llegaremos a ser muy grandes, sobre todo si seguimos estos 10 pasos, estos 10 mandamientos y los cumplimos, pero de momento vamos a ceñirnos al guión y vamos a dar soluciones. Y vamos a seguir esa frase que dice: ¿para qué emplear 1 minuto si lo puedo contar en 10 segundos? Y vamos con el 8º mandamiento, y es aprender a editar vídeo y fotografía. Y tranquilos, tranquilas, que no hay que volverse un experto, pero al menos adquirir unas nociones básicas para aprender a cortar esas partes en las que nos vamos a equivocar, que nos vamos a equivocar siempre. Yo en este vídeo probablemente me equivoque más de 100 veces. Entonces se trata de eliminar todas las partes en las que nos equivoquemos y dejar solo aquello, lo que hablábamos en el anterior mandamiento, dejar solo aquello lo importante, lo imprescindible. Vamos al grano.
Y no hace falta pagar programas caros, hay programas gratuitos en internet, tanto de fotografía como de vídeo. Y por supuesto, en este canal te puedo ayudar en eso, tanto en la fotografía como en el vídeo. ¿Por qué es importante también saber editar fotografía? Pues porque una de las cosas más importantes de un canal de YouTube es que cada vídeo tiene una miniatura. La miniatura, por si no lo sabes, es la portada, es lo primero que ve la gente de ti. Primero ven una foto, que en esa foto puede haber un título o simplemente pues una imagen tuya o de lo que quieras hablar en el vídeo, y luego ven el título, pero lo primero que les entra por el ojo es la fotografía. Es como el póster de una película. Entonces, claro, cuanto más lo cuides, pues oye, mucho mejor. Y repito, no hace falta ser experto, por ejemplo, en Photoshop o en otro programa de edición, pero unas nociones básicas, invertir un poco de tiempo en prepararse, en formarse un poquito, es algo fundamental. Y en el vídeo, aparte de cortar y pegar, sería bueno que supieras poner al menos algún título, hacer alguna transición o poner algún gráfico por encima, alguna imagen en PNG. Es decir, cosas muy sencillas que vas a aprender en 2 vídeos que veas, 2 tutoriales que veas, ya puedes aprender estas cosas básicas. Y luego, si tienes más tiempo y te apetece, pues oye, sería ideal que profundizaras un poco más, porque en este mundo tan competitivo, tantos canales y tantos youtubers, pues oye, si lo haces un poquito mejor, pues más opciones tienes de que te vea más gente. Bueno, pues vamos con el 9º mandamiento, que es súper importante, bueno, como todos, ¿no? Pero este es que no copies a nadie. Esto es algo fundamental, y si lo consigues desde un principio, transmitir tu propia personalidad, es decir, mostrarte lo más auténtico que puedas, pues sería genial. Es difícil porque al principio caemos todos en la tentación, como estamos viendo otros youtubers que nos gustan, otros canales, otros vídeos, pues claro, copiamos sus dejes, sus formas de actuar, y es normal, en cierto modo, que nos inspiremos en ellos, y además es que es necesario. Y de hecho podemos hablar de lo mismo, hacerlo prácticamente igual, pero aportando nuestra propia personalidad. Queda fatal ver estos youtubers o estas personas que copian exactamente igual a otros. Mira, os voy a contar aquí el caso, se me viene el caso que ocurrió hace muchos años. Arguiñano, que es un cocinero muy popular español, es un tío muy majete, pues cuando empezó a salir en televisión, Arguiñano se caracteriza por ser un tío muy campechano, siempre contar chistes, hacer el tonto en cámara, hacer el payasete, pero lo hace muy bien, ¿no? Baila, canta, se pone gafas, hace de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvo tanto éxito que muchos otros canales copiaron la idea. Y eso está perfecto, oye, copiaron la idea, cómo cocinar delante de una cámara, hacerlo ameno, pero claro, había cocineros, yo sentía vergüenza ajena porque había cocineros que copiaban exactamente a Arguiñano. Si Arguiñano bailaba así, ellos se ponían a hacer lo mismo. Si Arguiñano contaba un chiste de esta forma, copiaban lo mismo. Entonces eso queda fatal. Y llevándolo aquí al tema de YouTube, vamos a poner un ejemplo que yo creo que nos va a quedar a todos bastante claro. Es el caso que yo vi del chico este que habla de SEO, de Romo Alfons, que todos conoceréis. Y es que desde hace 3, 4, 5 años, el tiempo que lleva este hombre, a raíz de sus vídeos empezaron a salirle un montón de clones, pero vamos, exagerado. Pero claro, no clones, porque un clon es una copia de otro. Lo que salían eran cosillas que rozaban el ridículo. Romo Alfons, tal vez en el papel de actor, empezó a subir unos vídeos en los que tenía muchísima energía. Luego él reconoció en otros vídeos que lo hacía, bueno, pues un poco por el papel, que realmente en su vida él no es así. Pero entonces, pues se ponía a hacer aspavientos, o se ponía a hacer cosas, o tal, o a gritar, o a chillar, Entonces, muchos salían imitándole, entonces quedas fatal. Es normal que todos copiemos las ideas de otros porque, como dice el dicho, todo está inventado. Es decir, bueno, no es así, ¿no? Porque todos podemos aportar cosas nuevas y de hecho debemos aportarlas si queremos triunfar y tener éxito en YouTube y en otras cosas de la vida. Tenemos que ser un poco diferentes. Entonces, podemos hacer vídeos con contenidos prácticamente iguales, por ejemplo, lo que hablábamos antes, freír un huevo. Freír un huevo es algo básico y es algo que se hace, es sota, caballo y rey. Y lo mismo aquí que en China, que en Japón o en Alaska. Entonces, no por eso va a haber un solo cocinero y una sola receta, como no por eso va a haber solo Netflix o HBO o Amazon, o va a haber un tío que hable solo de fotografía o un tío que hable solo de coches, o va a haber un telediario,
Pues no, hay muchos telediarios y todos cuentan las mismas noticias, pero oye, cada telediario tiene su forma de hacerlo, pues cada canal, cada youtuber tiene su personalidad, su forma de hacerlo, y es la manera que tenemos nosotros de engancharnos a alguien, cuando nos cuenta lo mismo, pero por alguna razón, por su personalidad, por su carisma, por su gracia o por su seriedad, por lo que sea, por el motivo que sea, pero hay alguna razón que nos impulsa a seguir a esa persona. Entonces, desde un principio, si consigues transmitir cómo realmente eres tú, el éxito va a ser mucho más rápido. Y da igual cómo seas, no me refiero a que seas gracioso, que tengas que ser un comediante o que tengas que ser muy serio, no. Si tú eres una persona que normalmente en tu vida pues cuentas chistes, eres alegre, no te pongas delante de una cámara todo serio, todo formal, a hablar súper serio, porque no es tu forma de ser. Por el contrario, si tú eres un tío serio, que normalmente en la vida pues hablas en un tono relajado, que no te gusta contar chistes porque ni sabes, pues no te pongas a hacer el payaso delante de la cámara, a forzar ahí los chistes, a ir de humorista, porque es que queda muy regular. Hombre, puedes aprender con el tiempo, como les pasa a los actores, que aprenden técnicas para llevarlo a cabo, pero aquí se trata de actuar lo menos posible y ser lo más transparente o auténtico posible. Al principio quizás puedas ser un poco actor, pero al final todo cae por su propio peso y cuando te expones delante de una cámara, al final pues eso, te acabas mostrando cómo realmente eres. Entonces, si ya desde un principio te muestras cómo eres, pues oye, mejor. Y llegamos al número 10, pero tranquilo, tranquila, porque tengo un regalo, tengo un número 11 que es, yo creo, el más importante y lo abarca todo, así que quédate ahí hasta el final. Pero bueno, vamos con el 10. ¿Cuál es? Utiliza de forma correcta y honesta las técnicas del SEO, las estrategias del SEO. Mira, antes nombraba a Romuald Fons, que es divulgador o experto en SEO, y es que es muy importante que apliquemos en nuestro canal, en nuestros vídeos, pues las técnicas SEO. Es muy importante que sepamos cómo poner un buen título, cómo poner o no etiquetas, cómo poner una buena miniatura, y es muy importante saber qué poner y también qué no poner. A veces es muy importante saber qué no poner, porque a veces ponemos de más o intentamos hacer cosas un poco malas para atajar, para intentar crecer más, y entonces pues a lo mejor copiamos el título de otro vídeo o ponemos palabras que nada tienen que ver con nuestro vídeo o ponemos unas etiquetas que no tienen nada que ver simplemente porque otro canal o otro youtuber pues han tenido éxito. Y YouTube cada vez, su algoritmo cada vez es más humano, cada vez detecta más las mentiras o el mal uso que le estamos dando a la plataforma. Por eso en el título de este 10º mandamiento pone utilizar el SEO de la forma correcta y honesta. Y es eso, no querer usar atajos que nos borren o nos lleven por otro camino que no sea el camino que nos hemos marcado. Bueno, pues estos han sido los 10 mandamientos casi al final, pero tengo un regalo, un regalazo, y es un 11º mandamiento que creo que es el más importante y que lo abarca todo. Así que vamos a él. Bueno, y el 10º mandamiento creo que es el más importante de todos y es disfruta o disfrutemos de cada paso. Es decir, en lugar de estar pensando en la cantidad de visitas que tendrá el vídeo una vez subido, pues no, ya pensemos desde que estás pensando en el guión o incluso antes, desde que estás pensando en el nombre del canal, en el banner, en el logo. Luego cuando empiezas a escribir el guión de tu primer vídeo, de cómo vas a iluminar, cómo vas a poner la cámara, cómo vas a poner el fondo, es decir, todos los pasos que sean un disfrute, que nos lo pasemos bien, porque al final es súper importante. Vamos a dejar una energía, porque esto lleva una energía, es un trabajo más. Entonces, ya que le vamos a dedicar mucho tiempo, muchas horas de nuestra vida, que disfrutemos de cada paso. Y aquí quiero mencionar al grandísimo y admirado John Lennon, que decía aquella frase de la vida es aquello que va sucediendo mientras nos empeñamos en hacer planes de futuro. Entonces, lo dicho, no solo pienses en los resultados que va a tener tu vídeo, si va a tener o va a llegar a mucha gente, sino disfruta ya de cada momento. Yo personalmente disfruto como un enano. Para mí es emocionante. De hecho, cuando voy a grabar un vídeo al día siguiente o cuando voy a empezar a preparar un vídeo, la noche antes, pues me acuesto ya ilusionado, con ganas de que ya pase la noche para empezar a trabajar en el siguiente vídeo. Soy un poco como un niño que está ahí la noche de Reyes esperando el regalo. Pues mi regalo es poder crear estos vídeos, porque no son simples vídeos, son pequeñas obras de arte, a lo mejor con
un poquito menos de calidad, no son Picassos, pero bueno, todo son obras de arte que se quedan colgadas o que se quedan para siempre en una nube. Entonces, estos vídeos, sobre todo si aportan algo a los demás, si aportan soluciones, pues van a quedar por un tiempo infinito. Da igual que YouTube se vaya, yo creo que los vídeos van a quedar ahí colgados en la nube. Entonces, por ejemplo, dentro de 50 años, a lo mejor YouTube no existe, pero existen otras plataformas y quizás en esa época haya niños, jóvenes o personas adultas que ven mis vídeos. Entonces, son como pequeñas películas que haces, pequeños proyectos audiovisuales que yo creo que son atemporales. Entonces yo creo que ese puede ser un buen secreto, que veas lo que vas a crear como una obra, como algo serio, como algo realmente serio, y no pensar, bueno, es un vídeo más como el que grabas cuando estás a lo mejor grabando la ola del mar, que estás ahí de vacaciones y lo grabas así 2 segundos con el móvil de mala manera. Pues no, hombre, esto lleva un proceso, pues hay muchas cosas que influyen antes de colgar un vídeo, entonces todo ese proceso pues me parece un trabajazo. Así que ese puede ser el secreto, ver tu vídeo como una pequeña obra de arte que va a quedar ahí para siempre, para ayudar a muchísima gente, y de esa forma te lo vas a tomar más en serio y vas a poner toda la carne en el asador para hacerlo lo mejor posible, pero disfrutando de cada pequeño paso, porque al final el conjunto de ese disfrute se va a transmitir en tu pequeña o gran obra audiovisual. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo empecemos a aplicar vosotros y yo, y que así pronto lleguemos a formar una enorme comunidad. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!